Muy buenos días a todas, a todos, a todos. Muy buenos días Latinoamérica, buenas madrugadas, buenos días provincias argentinas, buenos días comunidad. ¿Alguien sabe qué acaba de pasar hoy? Ahora recién hicimos una prueba social. Así me hago la Meli, ¿viste? Tiro un challenge de entrada. A ver qué quiere escribir. ¿Alguien se acaba de dar cuenta de lo que acaba de pasar? No, a ver. Buen día, buen día. No, no está, no está, no está, no está. Era muy temprano un día sábado para decir qué está pasando. Bueno, lo que acaban de escuchar, muchos dijeron, Amy Winehouse, qué bueno. Lo que acaban de escuchar es música creada por inteligencia artificial. No era Amy Winehouse. Tomaron toda la base de datos de Amy Winehouse y crearon ese tema que es un desarrollo que se hizo, sobre todo tomando el Club de los 27, el trágico Club de los 27, Kurt Cobain, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Amy Winehouse. Búsquenlo, está buenísimo. Es un desarrollo de Google, se llama Magenta, y lo que hace es construir música en base a los datos y a las producciones ya del artista en vida. Han seguido reproduciendo música, pasa en el arte también visual. Pueden buscar dos desarrollos muy piola, uno es DALL-E, han jugado con Wall-E, con Dalí, y que otro Midjourney o algo así, que uno va poniendo consignas y va construyendo arte. Nada, para reflexionar en homenaje a quien tenemos hoy, a un gran equipo que tenemos hoy, dos grandes amigos. Antes de pasar a la clase de hoy, 3, 4 consignas en virtud de la propuesta de nuestra conductora, secretaria general de la nave comandante, doña Baurre, que dice, bueno, el 21 de septiembre, ok. 21 de septiembre hemos tomado la idea del modo aprendiz permanente, esto es esta comunidad, así que les tenemos un challenge de 3 propuestas, digamos. Hasta vía Human, les vamos a proponer para el 21 de septiembre quien relate por Human la anécdota más divertida, la más votada. Relaten una anécdota muy chica del 21 de septiembre, muy chica, cosa que se pueda leer en la aplicación de Human, y la que más like tenga con distintos simbolitos, las vamos a sumar, esa gana. Vamos a dejar la competencia abierta hasta el domingo, dijimos. 25 de septiembre. Domingo 25 de septiembre. Entonces, primera consigna, la mejor anécdota. Segunda, el mejor meme. El mejor meme vinculado al Día del Estudiante. Y tercera, el día 21 de septiembre, cuando tenemos una clase fantástica con Tomás Balmaceda y está el equipo de Seba Acevedo, no se la pierdan, va a estar fantástica. Por un lado Tomás, abogado y filósofo, por el otro Seba, del equipo también originario del Origen, le digo yo. Hoy acá están los del Origen, versión 1 del DIALAP y del Ministerio Público Fiscal. También sobre inteligencia artificial están haciendo un desarrollo muy interesante. Bueno, ese día 21, el que tenga el mejor, ¿cómo dijimos? Look. El mejor look, fondo, le vamos a ir haciendo screenshot. Ropa con flores, sombreros de colores. Ella quiere ropa con flores, o sea, está desde que arrancó. Y es que dijo, empezó la primavera. Flores. Bueno, empieza la primavera. Entonces, flores o lo que quieran, el 21, el mejor fondo, el mejor look para el 21, lo elegimos. Vamos a elegir eso que y se hagan un screenshot y lo suban a Human. Tenemos ebook, tenemos la camiseta de de Hernán Cuadri, que ya no la vamos a buscar en Buenos Aires y al que gane se la hacemos llegar. Así que consigna. Mario, que se hagan un screenshot y que lo suban a Human con su look, porque si no, no sé si vamos a alcanzar a hacérselos a todos. Entonces, screenshot a Human y de ahí vamos a elegir el mejor look. Por eso me metían por acá. Screenshot, claro. Por WhatsApp, plin, screenshot, claro. Bien, acá estamos, día sábado, 2 horas, fantástica, tenemos una gran clase, les presento a gente ya de nuestra comunidad, a Julián y Matías. Vieron que cuando uno dice, nosotros que impulsamos el método HIP y decir tenemos que tener equipos transdisciplinario o multidisciplinario o interdisciplinario, bueno, ellos son interdisciplinarios en sí mismos.
Ahora les digo por qué. Porque, por ejemplo, Julián Palumbo es abogado y licenciado en Administración de Empresas. Secretario de Cámara del Ministerio Público Fiscal de Cava, titular del área de Innovación e Inteligencia Artificial y tiene una experiencia enorme en proyectos de desarrollo de tecnología en el sector público y privado, fundamentalmente basado en Machine Learning, desarrollos híbridos y ahora está especialmente, después nos puede contar un poco, puesto el foco en redes sociales y ciberseguridad. Matías Puig, que acabo de tener la buena o mala noticia, la buena para todos, para la comunidad argentina, en realidad la mala porque lo perdemos en el sector público, ha sido también, como les dije, del equipo del origen en la Argentina, de aquel querido equipo Prometea, luego de venido en Yalap. Matías es abogado, abogado, licenciado en psicología y técnico en programación, profesor en psicología y ciencias jurídicas, viste acá, hay que actualizarlo, el prosecretario del Ministerio Público Fiscal, desarrolla sistema de IA, el líder de equipo de muchos de los desarrollos que ustedes conocen y han trascendido a Argentina como referencia, y ahora está trabajando en Mercado Libre, Meli, no Melina Jajanovic, sino en Mercado Libre. Así que bueno, Juli, Matías, bienvenido, gracias por tenerlo acá, les dejo el comando de la nave. Muchas gracias, Mario, muchas gracias, Lina, bueno, y a todo el equipo que organiza este encuentro, estos encuentros maravillosos, y gracias, Mario, por la presentación. Como bien decía Mario, sí, para nosotros es un honor poder participar de estos encuentros con gente amiga y con gente súper profesional, y con todos ustedes que cada uno hace el esfuerzo porque disfruta verdaderamente de este tipo de encuentros. Con respecto a Mati, hago brevemente el comentario, siguiendo con lo que decía Mario, como integrante del Ministerio Público, para mí es una gran pérdida. Como amigo que somos con Mati, me parece que para él es una oportunidad de crecimiento fantástica, porque pocas veces he conocido personas tan brillantes como él y tan polifacéticos. Así que para mí es una gran alegría. No sé si vos querés acotar algo, Mati, antes de lanzar con la clase, antes de empezar. No, la verdad es que gracias, pero me encanta todavía seguir participando. Y bueno, vamos a darle para adelante. Bárbaro, lo sabemos. Me olvidé decirles que era tímido, Matías. Sí, sabemos que le gusta, o sea, que tiene gran vocación también por lo público, por todo lo que es la docencia. De hecho, es docente en ciencias jurídicas y docente en psicología, entonces por eso que también participa de estos encuentros. El encuentro de hoy, justamente lo que vamos a empezar a compartir pantalla, justamente como es un workshop, la idea es que nosotros podamos estar hablando, haciendo una especie de algunos minutos que van a ser de teoría, y después poder trabajar con un par de ejercicios, y digo un par porque son precisamente dos, para poder aplicar al menos parte de todo lo que estuvimos viendo en estos minutos que vamos a dar ahora. La idea es que podamos interactuar. Somos muchas personas, pero de todas maneras, a la hora después de que empezamos a preguntar quién quiere exponer, quién quiere presentar o quién quiere mostrar lo que hizo, digamos, ahí quizás somos muchos, pero no somos tampoco los 200 personas que lo quieren hacer, entonces le pedimos colaboración activa, ¿no? Porque además acá estamos todos para aprender, y también hay algunas cosas que se pueden hacer de diferentes maneras y tienen exactamente el mismo resultado, así que hay que animarse. Bueno, vamos a empezar a compartir pantalla. Este encuentro dura hasta las 11, para los dos ejercicios que vamos a poder hacer, llegamos bien, así que bueno, y por supuesto yo cada tanto voy a ir frenando para preguntarle si se está entendiendo lo que vamos hablando, pero si alguien quiere interrumpir con alguna cuestión que no queda claro, pueden hacerlo sin ningún inconveniente. Así que bueno, vamos a compartir pantalla, tenemos una breve presentación. Y lo que empezamos hablando justamente es que para implementar ejes en tecnología disruptiva, uno tiene la fantasía, ¿no?, en general, de que, claro, le tiramos todos documentos a la computadora, la llenamos de información, los documentos vengan como vengan, y la máquina resuelve todo y te saca el producto, el trabajo terminado, y hasta uno tiende a pensar que yo ya no sirvo más como persona porque ya me lo hizo la máquina. Bueno,
En algún proceso puede que exista eso, ¿no? O sea, no voy a negar que eso que no puede suceder. Ahora, en el ámbito en el que trabajamos la mayoría de nosotros, la mayoría de las personas que participan de este encuentro, no es tan así. O sea, hay una parte, por eso lo tenemos en dos grandes ejes, hay una parte previa a la programación y a la inteligencia artificial que tiene que ver con lo que denominamos gobernanza de datos, que seguramente es un término que ya conocen o que ya lo habrán tratado a lo largo de encuentros anteriores, y tiene que ver justamente con que antes de pasar a la parte programacional, hay toda una etapa que tiene que ver con el relevamiento, con el diagnóstico, con el diseño y con la planificación de una buena solución basada en tecnología. Y esto, como les digo, podemos empezar a trabajarlo sin ser programador, es más, les diría que para trabajar en toda esta primera parte, quienes mejor pueden hacer ese trabajo son los verdaderos conocedores de la tarea. Y una vez que tengamos eso terminado, podemos empezar a trabajar en la parte programacional. Porque recordemos siempre que a partir de un buen relevamiento, un buen diagnóstico y un buen diseño, es que podemos pensar en una buena solución basada en tecnología, ¿no? Es muy común cuando uno empieza a programar un sistema, que a veces, si en esa etapa de planificación o de diseño salteó alguna parte o omitió algunas cosas, cuando el producto está terminado, empezamos a encontrarle huecos o algunas falencias que... aparte, bueno, los usuarios de cualquier sistema de tecnología somos muy ingratos, ¿no? Porque tendemos a decir, a tal sistema le falta esto, esto y esto, pero nunca comparamos con el punto de partida. O sea, siempre estamos mirando a veces como usuarios, ¿no? Y me pongo también en este caso del lado del... tengo la fortuna de estar de los dos lados del mostrador, depende en cada situación, y como usuario somos ingratos en el sentido de que nunca nos detenemos a comparar con el punto de partida inicial, sino que siempre estamos mirando la mitad del vaso vacío. Pero para tratar de reducir estas quejas que después tenemos todos como usuarios, justamente hay que esforzarse en la parte anterior, en todo esto que llamamos gobernanza de datos, o sea, buen relevamiento, buen análisis, buen diseño de la solución. A veces cuando uno diseña la solución encuentra cosas en donde hay que cambiarlas, que cuando uno pregunta, ¿y esto por qué se hace así? Y la respuesta es porque siempre se hizo así. Entonces decimos, bueno, es un buen momento quizás para que se empiece a hacer de otra manera, ¿no? Entonces tengamos presente esto, que es muy difícil, después Mati si quiere reforzar con algo, por supuesto, pero que es muy difícil contratar servicios de programación y decir, bueno, acá este es todo mi trabajo que hago, te paso los documentos o lo que sea, y vos te doy los permisos al software y vos arreglate. No, generalmente no funciona así. Nosotros nos ha pasado, Mati, bueno, es un caso especial porque además de ser programador es abogado, pero nos ha pasado con otros programadores que teníamos que explicar, por ejemplo, lo que era una primera instancia y una segunda instancia. Entonces, claro, quien está en el mundo del derecho dice, pero esto hay que explicarlo. Y sí, son programadores, ¿por qué tienen que saber cosas que son básicas para nosotros? O sea, la realidad es que no lo tienen por qué saber. Por eso digo que hay una etapa principal que es toda la gobernanza de datos. En mi caso, y acá soy autorreferencial porque es un poco el rol que ejerzo en el Ministerio Público, sin ser programador, justamente intento hacer de nexo entre la parte jurídica o toda la parte que tenga que ver con los procesos, porque conozco bastante bien el Ministerio Público por los años que hace que trabajo, conozco bastante los procesos, cómo funciona todo, entonces soy el nexo entre la parte jurídica y la parte programacional. O sea, y este rol, más o menos como si fuera un project manager, lo he desarrollado durante bastantes años. Entonces, un poco lo que decía Mario, ¿no? Que hay que trabajar con equipos interdisciplinarios porque de la sinergia que se produce es como después salen los buenos productos. Entonces, la intención un poco del encuentro de hoy es brindar algunas herramientas que justamente sirvan para gobernar datos. Y después los ejercicios van a estar enfocados en eso. Tenemos la costumbre, generalmente los abogados, de trabajar de una manera en donde uno cuando tiene que abordar un documento empieza escribiendo, por supuesto toma el presente más inmediato, escribe. Y a veces tenemos esto de ver cada documento como un documento en sí mismo. Nosotros acá lo que vamos a intentar hacer es tratar de tener una visión un poquito más sistémica, de tratar de verlo de manera más general y después ir a lo particular. Cuando empezamos a gobernar los datos,
nos damos cuenta que a veces los documentos son bastante más parecidos entre sí de lo que creemos, ¿no? Entonces, una de las herramientas para gobernar datos es un mapa de tareas. El mapa de tareas que puede parecer a priori, bueno, pero ¿esto qué significa? ¿Ir listando las tareas que hago? Sí, la realidad es que significa eso. Es muy importante y sobre todo cuando una oficina, una dependencia, una secretaría tiende a ser cada vez más grande en cuanto al número de personas, es muy importante que todos podamos tener presentes qué hace toda esa oficina, porque vamos a detectar que hay algunas tareas que están faltando, pero también hay algunas tareas que se están duplicando. O quizás hay personas que están haciendo una tarea muy parecida, que el desarrollo en un 90% es el mismo, y la usan para diferentes cosas. Pero quizás ahí podemos decir, mirá, esto haciéndolo de esta manera, te cumple con la necesidad que estás teniendo vos y con la que estoy teniendo yo. Entonces, es listar las tareas y después se le pueden ir agregando algunos atributos más. Vamos a ir viendo ejemplos de todo esto para que se note y quede bien claro el concepto. El análisis cuantitativo. Siempre decimos que de nada sirve que uno trabaje en lo conceptual sin materializarlo. O sea, asignar valores a todos los conceptos es justamente darle la envergadura que cada cosa tiene. Porque de pronto nosotros no es lo mismo que si una tarea, vamos a suponer, yo listé todas las tareas y pongo informe anual de gestión. Bien, entonces digo informe anual de gestión. Esto entiendo que lo haces una vez al año. ¿Cuánto te lleva? Y esto me lleva una semana. Bien, no es lo mismo que una tarea que tenga que hacer todos los días. ¿Por qué? Porque si yo logro eficientizar esa tarea, lo sumo voy a estar ganando una semana de tiempo. Ahora, si yo logro eficientizar alguna tarea que me consume 3 horas por día, el gap es muchísimo mayor. Entonces, tengamos presente que a los conceptos hay que agregarle números, que esta es otra cosa que todavía cuesta a veces en cierta parte del ámbito público y en cierta parte del derecho, ¿no? De que estamos acostumbrados a trabajar muchos con conceptos, pero quizás no tanto con números. ¿Está cambiando esto? Sí. Perdón, Juli, perdón. No, ahí ponen Sí. algunas consultas, te voy Dale. mixando. Sí, sí. Dale. Tenemos, bueno, Sandra, que es nuestra directora informática del Instituto Nacional de Vitivinicultura, si es parecido al análisis de proceso, y Adriana si es similar al mapa de funciones. Yo creo que es mucho más chico dentro de ese mapa conceptual, ¿no? Pero bueno, siempre, ¿te acordás cuando veíamos si Juan siempre decía workflow? No, esto es tarea específica, pero ¿querés un poco afirmarnos sobre eso, los conceptos? Sí, sí, sí. Las técnicas para trabajar este tipo de análisis son similares. O sea, uno cuando, es verdad que un workflow o un flujograma no es lo mismo que un árbol de decisión, por supuesto que no, pero a la hora de confeccionarlos puede ser que empleemos cognitivamente técnicas similares. Acá nosotros lo que tratamos de enfocar es ir un poquito más en concreto a las tareas y los datos y no tanto a los procesos. Pero no tanto a los procesos porque tampoco la intención es que tengamos que hacer una especie de reingeniería en toda la organización que trabajemos. O sea, lo estamos tratando de enfocar un poco más a la dependencia, oficina, secretaría en la que estemos trabajando. Hay una delgada línea, como les decía, entre, llamaron mapa de funciones, mapa de tareas. Insisto con esto, un flujograma puede tener algunas cosas, o al revés, un árbol de decisión puede tener algunas cosas de flujograma, podríamos decir que género y especie. Pero tratamos de enfocarlo un poco más, en no irnos a procesos, sino tratar de agarrar una determinada actividad dentro de la oficina en la que trabajemos. Por ejemplo, cuando trabajábamos en el contencioso administrativo, lo que agarramos fue el proceso de confección de dictámenes. Hacían muchas cosas más toda la Fiscalía General Adjunta, pero nos enfocamos en gobernar los datos en lo que era el proceso de dictaminación, valga la redundancia, en los dictámenes, ¿no? O sea, la intervención en el expediente. Entonces, eso fue lo que intentamos hacer. Y algunos ejemplos que vamos a ver tienen que ver con esto. No sé si respondí la pregunta. Sí, Mati, sí, ahí te agradezco. Bárbaro. Árboles de decisión, justamente ahí lo fui spoileando un poquito. Los árboles de decisión es justamente, también vamos a ver ejemplos, así que quédense tranquilos, pero es justamente
esto de a partir de un determinado concepto se empiezan a generar nodos decisorios en donde para una determinada hipótesis puedo tener más de un camino a seguir, y esto lo que se va conformando es justamente una especie de árbol que se ramifica y en definitiva termina siendo, para cada hipótesis fáctica va a haber una determinada solución jurídica o administrativa. Después vamos a ver un ejemplo. Y después esto hay que prestar atención porque les vamos a pedir a ustedes que hagan un árbol de decisión, va a ser muy sencillito y se van a dar cuenta que a través de los títulos de los archivos ya se puede confeccionar. Modelos predeterminados. Esto creo que no merece demasiada explicación porque todos estamos acostumbrados a trabajar con precedentes, planchas, planchuelas, lo que sea, ¿no? O sea, nadie se pone a elaborar un documento partiendo de un Word o de una hoja en blanco, sinceramente. En algunos, por supuesto que vamos a tener que redactar mucho más. No es lo mismo una ejecución fiscal en un juzgado de primera instancia que tal vez un proyecto de sentencia que tenga que hacer Mario Adaro en la Corte Suprema de Mendoza. Por supuesto que no. Entonces, pero seguramente para esos proyectos más complejos, de temáticas más complejas y de menos precedentes, igual siempre podemos ir encontrando alguna cosa y quizás con 5, 6, 7, 8, 10 precedentes puedo construir al menos una parte del documento. Entonces, esto ya lo sabemos que siempre que nos ponemos a trabajar en algún documento, partimos con algo que se desarrolló en ocasiones anteriores. Después nuestra virtud a la hora de gobernar datos va a ser, bueno, de todas mis temáticas, en cuánto tengo más desarrollado y en cuánto tengo menos. Y eso es lo que tenemos que empezar a segmentar, que lo vamos a ver después. Y la identificación de datos variables, que está directamente relacionado con esto. Cuanto más innovador quizás sea un caso, por decir así, en un documento, en un proyecto de sentencia, por ejemplo, de dictamen, más cantidad de datos variables va a haber. Tenemos que ir identificando eso porque cuando empezamos a trabajar de manera eficiente sobre los datos variables, también nos podemos llegar a dar cuenta que con un buen diseño y un buen software de gestión podemos simplificar y acortar la cantidad de datos variables. Sobre esto va a haber un ejercicio con un expediente administrativo que es muy, muy simple. O sea, muy simple digo el expediente, no es muy fácil de leer, y la idea va a ser que ustedes puedan identificar los datos variables y que sean ustedes los que nos digan cómo vamos a poder achicar la cantidad de datos a ingresar. Acá les muestro algunos ejemplos, mapas de tareas. Fíjense, nosotros habíamos agarrado el tipo de actividad que era la actividad jurídica _dictámenes, porque dentro de la actividad de dictámenes tenemos también la parte administrativa. Todo esto fue cambiando con la digitalización y demás, pero así sea digital, hay una parte dentro del mundo digital que es jurídica, que es la parte de la elaboración en sí misma, y hay una parte administrativa, que es toda la circulación del expediente. La única diferencia es que antes se circulaba físicamente y ahora se circula de manera digital, pero no deja de ser una actividad administrativa. Esto es un pequeño extracto, porque cuando lo habíamos mapeado daba casi 200 tareas, pero pusimos un pequeño extracto a modo didáctico, y fíjense que en las tareas tenemos análisis del expediente, checklist del expediente, la elección del precedente a través de una página, que esto fue de los primeros desarrollos que hicimos con Mati, la repartición de expedientes entre los responsables de proyecto y la reunión de enfoque. Fíjense que si uno quisiera después, bueno, sigue firma del dictamen, la elaboración del dictamen, el control formal, sustancial, análisis de concordancia y la clasificación. Fíjense que si uno quisiera empezar a pensar en algunas cuestiones que tienen que ver con automatización, tranquilamente podríamos pensar con algún checklist del expediente, o sea, identificar si cumple con alguna pieza procesal, por ejemplo. Lo que nunca podríamos automatizar, y esperemos que así sea, es una reunión de enfoque. Una reunión de enfoque es sentarnos todas las personas que proyectamos documentos, y cuando hay algún tema que quizás se escapa a la regla, bueno, hay que sentarse y decir cómo vamos a enfocar esto. Y ahí generalmente hacemos una reunión, ahora se hacen virtuales, pero en aquellos antes de la pandemia eran presenciales, en donde todos decimos, bueno, yo pienso que este tema puede ir por acá, no, yo pienso que puede ir por allá,
Eso es muy difícil de automatizar, porque justamente ahí cognitivamente se está haciendo un esfuerzo muy complejo de pensar entre todos y no va a haber una máquina que te venga a automatizar esa reunión de enfoque. Entonces, fíjense la importancia del mapa de tareas, que quizás esto en un Word, por ejemplo, en un mapa de funciones tal vez sí, tal vez, pero acá lo que tenemos es que cuando nosotros listamos las tareas y las desmenuzamos bien, ya podemos ir pensando qué puedo automatizar y qué no puedo automatizar, ¿no? Entonces, este es uno de los objetivos de tener un mapa de tareas. Vamos al análisis cuantitativo, que estábamos hablando y que dijimos que era súper importante. Fíjense, esto es un ejemplo sacado de la Fiscalía de Juan Corbalán, fue un análisis de las temáticas que se trabajaron en todos los dictámenes que él firmó desde el año 2016 al año 2019. Bien, entonces, fíjense que si yo me centro en el año 2016, ¿no? Y veo todo esto está dividido en amparos habitacionales, otros amparos, empleo público, tributario, cuestiones de competencia, cobro de pesos, daños y perjuicios, acciones declarativas o meramente declarativas, y la impugnación de actos administrativos, y siempre tiene que haber un otros porque quizás estos 37 terminan siendo 37 temas diferentes, el cuadro sería muy grande. Entonces, siempre cuando uno clasifica tiene que tener el campo otros, y hay que tratar de que ese otros no supere el 5%, porque si supera el 5% quizás se puede desmenuzar un poquito más. Ahora, si ustedes miran, ¿no? Y miran en el 2016, o sea, concentrémonos en el 2016, y uno tiene que decir, bueno, ¿por qué temática tengo que empezar a trabajar o por qué temática entiendo que puedo encontrar más precedente o lo puedo estandarizar un poco más? Claramente, aplicando el principio de Pareto, no sé, Mario, si esto lo vieron en encuentros anteriores, el principio de Pareto, si lo deslizaron. Sí, en algunos de gestión, pero lo podés explicar si querés breve. Perfecto. Pareto era un economista italiano, Guglielmo Pareto, que lo que había investigado en su momento, o la conclusión que había llegado, era que en un determinado momento en Italia, el 80% de las propiedades estaban en manos del 20% de los habitantes de la población. ¿Bien? O sea, repito, el 80% de las propiedades en Italia estaban en manos del 20% de los integrantes de esa población o de esa sociedad. Entonces, por eso que también se le llama el principio de Pareto regla de 80-20. De hecho, en el sector privado es muy común encontrarlo como regla del 80-20, porque significa que justamente el 80% del volumen que hace a un determinado fenómeno está concentrado en un 20%, en este caso eran de personas. Si yo quiero extrapolar este concepto del principio de Pareto, de este economista italiano, a los dictámenes firmados, en este caso por Juan Corbalán en el año 2016, voy a encontrar mi principio de Pareto en qué temática. Claramente en amparos habitacionales, que tiene casi el 66%. Fíjense, de 912 dictámenes firmados, 599 eran de amparos habitacionales. Bien, entonces, ¿por qué encontramos el principio de Pareto acá? Porque tal vez, con 15 o 20 modelos predeterminados, yo puedo estar cubriendo un 66% del 100% de volumen que manejo. ¿Se entiende esto? O sea, entonces, si yo logré estandarizar esta parte, y que quizás no llego a estandarizar el 66%, porque no significa que los 600 dictámenes hayan sido todos iguales, pero si logro estandarizar al menos un 55% de este grupo, por ejemplo, yo ya tengo la mitad de mi trabajo estandarizada y en condiciones de automatizar. ¿Se entiende este concepto del principio de Pareto? Y desmutense, o si alguien está leyendo el chat, yo no puedo hacer las dos cosas a la vez, pero si no lo volvemos a explicar, o si alguien tiene que hacer alguna pregunta. Sí, quien lo preguntó dice que ya ahora lo recordó. Perfecto. Y aparte, fíjense que esto también es importante, de que este análisis cuantitativo hay que sostenerlo en el tiempo. Porque yo empecé hablando del año 2016. Fíjense si quiero hacer este mismo análisis en el año 2019. Lo que en el 2016 era el 65,7%, en el 2019 es el 8,4%, o fue, mejor dicho, el 8,4%.
No nos vamos a meter en un análisis jurídico porque no es el objetivo de este encuentro. Pero lo cierto es que las cantidades van cambiando porque las temáticas van cambiando. Nueva jurisprudencia, nueva legislación, acciones de los estados que hace que una materia se judicialice más que otra y viceversa, lo que sea. La realidad es que van cambiando. Ahora, si yo me concentro en el año 2019, fíjense que el principio de Pareto o mi Pareto lo estoy encontrando entre empleo público y cuestiones de competencia. Porque empleo público tiene 24% y cuestiones de competencia tiene 47%. Entonces estoy nuevamente en mi Pareto, pero ya no con amparos habitacionales, sino con empleo público y cuestiones de competencia. ¿Bien? Entonces acá radica la importancia de asignar números porque justamente esto nos va a permitir apuntar los cañones y a saber por dónde tenemos que empezar. Seguimos. Árbol de decisión. Acá pusimos un árbol de decisión bien jurídico, bien transversal. Esto lo hicimos con un juez de contencioso administrativo de primera instancia de Neuquén, el doctor Pusterla, Mario, que seguramente a través de algún encuentro con Juan lo habrás conocido, con Juan Corbalán. Y lo que intentamos reflejar acá, o sea, fue una co-construcción, o sea, el juez de Neuquén había esbozado su primer árbol, que en ese momento tenía unas 6 modelos, tenía pocas ramitas. Cuando lo vi yo, sin ser un especialista como era él, ¿no? Como es él en contencioso administrativo, pero sí tratando de aplicar mi experiencia en armados de árboles de decisión, dije, me parece que acá podría haber esta rama, esta rama, esta rama, y él me dijo, y puede haber esta otra también, y así fue como de 5 modelos lo llevamos a 11. Fíjense, esto es cuando en el juzgado tienen que declarar la habilitación de instancia o no, o sea, es la admisión. Entonces empieza preguntando la persona, ¿es competencia al fuero o no es competencia al fuero? Si no es competencia al fuero, ya hay un modelo número 1 que se llama inadmisión por falta de competencia. Ahora, si es competencia al fuero, sigo preguntándome, ¿se agotó la vía administrativa o no se agotó la vía administrativa? O sea, estos son todos principios del derecho administrativo, ¿no? Pero en general todos los que estamos acá sabemos que tenemos un problema con alguna autoridad estatal y antes de ir por la vía judicial tenemos que agotar todo lo que es el reclamo con la administración. Entonces, esto es otra de las cosas, una vez que dijimos, bueno, es competencia del fuero, nos seguimos preguntando si no agotó la vía o si agotó la vía. Uy, me fui. Si agotó la vía, nos preguntamos después si fue por presunción o por antecedentes. Si es antecedente, nos preguntamos si fue expresa o tácita. Si fue expresa, nos preguntamos si está en plazo o no está en plazo. No voy a repasar porque no los quiero aburrir, pero fíjense que todo este ramificado nos arroja 11 modelos. Y esto fue un ejercicio de construcción y al día de hoy lo que nos dice el juez de Neuquén, que este cuadrito lo tienen todas las personas a mano, porque cuando se incorpora un nuevo colaborador al juzgado, no tiene que andar haciendo un sinfín de preguntas para ver cómo trabajar una admisión. Imagínense que esto es una parte casi preliminar, entonces hay mucho volumen. Entonces, claro, si incluso después vino la pandemia, que cada uno estaba en sus casas, y tener esto y poder trabajar de manera autónoma era sumamente enriquecedor. Por eso decimos que cuando la tecnología está bien implementada, en muchos casos no es que deja sin trabajo a la persona, todo lo contrario, dota de autonomía. Una persona podía estar en condiciones de hacer proveídos o resoluciones por admisión o inadmisión de la instancia, sin necesidad de tener que hacer un sinfín de preguntas o molestando, una forma de decir, a todos sus compañeros. Entonces, con esto es un árbol de decisión que cuando después todavía no estamos en la parte programacional, es toda la parte anterior, es un árbol de decisión que si después lo agarra un programador, lo agarra Mati, le mete poder de cómputo, lo lleva un modelito de gestión y el agente conversacional ya te puede ir guiando de manera inteligente hacia la obtención de un resultado. Bien, pero la inteligencia previa no la puso la computadora, sino que la puso el ser humano trabajando hasta lograr esto. Los modelos predeterminados, un poco lo que decíamos antes, tenemos gran parte, lo clásico que le llamamos parte de la plancha, y después tenemos datos variables justamente para completar.
Y la identificación de los datos variables, que esto es importante. Por supuesto que acá esto está anonimizado, obviamente que Federico Fabián Malvestiti no existe, pero lo que queremos contar con esto, fíjense que el dato, que es el nombre del actor, aparece 5 veces en una sola página. Esto es el acta de audiencia, si mal no recuerdo, perdón, y los pongo en contexto, también es un ejemplo de la Fiscalía del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, de conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, ¿no? Más o menos eran unos 10, 12 documentos, los más importantes a lo largo de la causa, del trámite del expediente, y en ese momento habíamos llegado a la conclusión de que para ingresar unos 30 datos, o 30 datos distintos, había que ingresarlo aproximadamente 120 veces. En el mejor de los casos, el usuario, el operador jurídico, copiaba y pegaba. En el mejor de los casos, ¿no? Porque no falta quien lo retipee. Pero en el mejor de los casos lo copiaban y pegaban. Entonces, lo que decíamos era, ¿qué necesidad hay de copiar para ingresar solamente 30 datos, tener que ingresarlos 120 veces? Así los copiemos y los peguemos. Podríamos tener algún modelo en donde podamos justamente reducir esos datos. Y en eso va a constar el ejercicio que vamos a hacer. Y finalmente, lo que les quiero comentar son algunas técnicas para poder concatenar estos datos y documentos. Entonces, entre la filmina anterior y esta filmina, son las dos filminas principales para que ustedes puedan resolver el ejercicio número 2 que vamos a ver dentro de un rato. Input por el usuario. O sea, a cualquier sistema de gestión o en con cualquier modelo que trabajemos, uno puede ingresar los datos de manera manual. Vamos a suponer que yo tengo que ingresar por primera vez Federico Fabián Malvestiti. No voy a poder tener una base de datos en donde me aparezcan todos los nombres de todas las personas del mundo, porque ni siquiera es del país. O sea, se puede judicializar un caso, puedo trabajar un caso donde haya una persona extranjera. Entonces, digo, es imposible. Entonces, hay datos que necesariamente los tengo que tipear, ¿no? Porque aparte por una cuestión de comodidad también. Ahora, para otros casos, se pueden aparecer los clásicos menú de opciones. El clásico de cuando uno despliega, empiezan a aparecer opciones, y esto lo puedo ir también en algún punto segmentando, sería como una especie de árbol de decisión dentro de un menú de opciones. Vamos a suponer, si quisiéramos trabajar, para seguir con el ejemplo del control de alcoholemia, y tengo que poner el nombre del vehículo o el vehículo con el que manejaba. Entonces, de pronto yo puedo tener un menú de opciones que diga, primero todo lo que sean las marcas, Fiat, Ford, Chevrolet, las que sean, y después, cuando elijo por marca, voy al modelo. Entonces hago un menú de opciones en donde ya lo tengo predeterminado. La ventaja que te da un menú de opciones es la precisión para el ingreso del dato, ¿no? Porque ahí ya el usuario termina estando un poco encorsetado y tiene que elegir. Por supuesto, lo que te resta es que es muy difícil poder incorporar todas las opciones, excepto en algunos casos, es muy difícil. En uno de autos es difícil. Ahora, el estado civil no es tan difícil, porque creo que son los estados civiles de manera legal, deben ser 5 o 6. No hay muchos más. Entonces, cuando tenemos un universo finito, es muy fácil y muy útil poner un menú de opciones. Cuando no, hay que pensarlo mejor. Diseño de tablas relacionadas. Esto después acá Mati va a explicar un poco lo que son los diseños de las tablas relacionadas, pero el ejemplo que siempre me gusta poner, imaginemos que uno tiene, por ejemplo, una veterinaria, por ejemplo. Entonces, al tener una veterinaria, recibís, por supuesto, mascotas. Ahora, las mascotas no vienen solo, cada mascota tiene su dueño. Entonces, yo por un lado tengo una tabla que se va a llamar mascotas, en donde tengo tipo de mascota, le pongo perro, gato, lo que sea. Característica de las mascotas, y sobre el final de la tabla, sobre el final de una de las columnas de la tabla, va a haber un atributo que se va a llamar dueño de la mascota. Entonces ahí le pongo el dueño de la mascota. Esa columna va a funcionar como ID, como identificador, para después tener otra tabla que sea dueños. Entonces, en esa tabla de dueños va a estar el dueño que figuraba en la anterior, pero con todos los datos asociados e inherentes al propio dueño. Entonces, si había una línea en la tabla mascotas
que decía, perro, se llama Billy, bueno, una serie de atributos, y en la última dice, el dueño, Julián Palumbo, en la tabla dueños voy a tener Julián Palumbo y después voy a tener los atributos inherentes no a la mascota, sino a Julián Palumbo, que sería el domicilio, la dirección de mail, el teléfono celular y así un montón de datos más. Esto después tiene que ver con relaciones de uno a muchos, porque Julián Palumbo puede tener más de una mascota, entonces ahí empieza a cobrar sentido esto de tenerlo en tablas relacionadas. Quizás ya un Excel no me alcanza, por eso hay que trabajarlos con tablas, con base de datos, con tablas relacionadas. Si no sos programador, el software Access, que es muy conocido y se usa hace muchos años, cumple esta misma función. Si sos programador, tenés mecanismos más potentes aún. Lo importante es entender el concepto, para cuando después charlemos con los programadores podamos entender esto, y aparte que se nos puedan ocurrir ideas antes de que el programador las sugiera. ¿Bien? Las web de acceso público. Esta es la clásica de que, por ejemplo, si yo trabajo en una escribanía, por ejemplo, y tengo que manejar la cotización del dólar al día de la fecha, quizás lo puedo linkear desde la web del Banco Nación, Argentina, si los datos están de manera interoperable. Entonces, yo ya me bajo o tengo linkeado mi sistema con alguna web de acceso público y me puedo evitar de estar consultando siempre ese mismo dato. ¿Bien? Y finalmente, los cálculos y conversiones. Es muy común en muchas sentencias, en muchos proyectos, que tengamos que hacer cálculos. Hicimos un desarrollo con la provincia de Chaco, en donde son despachos monitorios, son ejecuciones, ¿no? Cuando una persona o una empresa pide dinero prestado. Y recuerdo que el juez nos decía que las personas perdían mucho tiempo con la calculadora entre calcular los intereses, los honorarios para el abogado, los honorarios para el representante legal, las costas totales del juicio. Bueno, el desarrollo que se hizo fue que a partir de poner el monto de la demanda y a través de una serie de reglas que le dimos al sistema, todos esos cálculos los hace solos. Y las conversiones nos referimos a que es muy común poner en muchos documentos los mismos números en letras, o sea, ponerlo en números, pero también ponerlo en letras. Y ahí siempre hay alguien que le erra, porque poner 2.388.547,40 centavos es muy fácil de errar. Bueno, un buen sistema también puede hacer estas conversiones en automático. Con solo tener el número también lo puede pasar a letra. Entonces, todas estas cosas lo que redunda es en ganar precisión y en reducir ostensiblemente los tiempos. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta? Voy a dejar de compartir por un momento. Así los veo. No, todo bien hasta ahora, sí. Sí, todo bien. Sí, ¿fue claro? Sí, Juli, perfecto. Mati, porque te vengo diciendo Mati desde la mañana. Igual Mario, estamos... Ya estamos, sí. Sí, yo cuando me dicen Mati... Es como no sabes quién es, no sabes quién es Ricky, quién es Mau, ¿viste? Claro, y a Mati cuando le dicen Juli, también... Igual, claro. Así que no hay problema. No, todo bien. Bueno, bárbaro, me alegro de que se haya entendido. Mati, no sé si me querés complementar con algo antes de pasar a los ejercicios. No, yo solo agregaría de todo lo que decías, que la verdad es que sos tan claro que da miedo meter bocado, que el espíritu de todo esto también es sacar las tareas que son propias del operador jurídico del operador jurídico. O sea, cosas como hacer cuentas o cosas como pasar datos de un documento a otro, o clasificaciones que ya se pueden hacer de antemano porque el operador jurídico tomó esa decisión cientos de veces y es probable que no la vaya a cambiar en el corto plazo, sustraerle esas tareas para que pueda dedicar más tiempo a tareas que son más novedosas o que requieren que requieren más novedad. Siguiendo lo del principio de Pareto, si por ejemplo el 80% de las tareas que haces son automatizables, que puedas poner más empeño o más tiempo en ese 20% de tareas que requiere realmente novedad y no el 80% que ya lo hiciste una y otra vez. En ese caso sí lo que conviene es, bueno, todo esto que lo puedo automatizar, que lo haga una compu por vos y vos todo ese tiempo que estás ganando lo dedicas en tareas novedosas. El ejemplo de siempre es, bueno, lo de amparo habitacional siempre se decide lo mismo, no va a cambiar, bueno, hagamos el mismo documento todas las veces cambiando los datos. Ahora, si cayó un meteorito en el hospital público, no hay precedentes, no hay nada que se pueda hacer con eso, bueno, ahí sí dedica el 100% de tu tiempo. Yo ahí como programador
no puedo hacer nada. Claro, el objetivo de todo esto es esto que está explicando Mati. Digamos, tratar de usar el intelecto en tareas en las que cognitivamente sean más complejas. O sea, y tratar de dejar cuestiones que llevan mucho tiempo, pero tal vez son más mecánicas, más repetitivas, más rutinarias, dejarlo en manos de la máquina. Y siempre acordémonos que en determinados ambientes, en determinados contextos, o mejor dicho, sectores, la máquina no va a tomar decisiones por nosotros. Hay una discusión igual con esto en el derecho, está lo que se llaman jueces robots, o sea, que te aplican los controladores de multa, que te aplican la multa directamente. Es una discusión más profunda. Nosotros lo que sostenemos es que el ámbito de la justicia, de todo lo que sea el Estado, generalmente un acto administrativo, un dictamen, una resolución, una sentencia, transforma la vida de una persona, o sea, no en un aspecto. Entonces digo, una cosa es que Netflix te sugiera una serie o una película que quizás no fue de tu gusto. A lo sumo miraste una película que no te gustó tanto y decís, che, ¿por qué Netflix me sugirió esto? Bueno, hay que ver el trabajo que hizo el algoritmo para llegar a esa sugerencia. Pero no pasaría nada. Te viste una película que no te gustó tanto, una serie. Este riesgo no lo podemos correr en una sentencia, por ejemplo. Bien, entonces siempre decimos que todo lo que sale de una computadora, al menos siempre como lo hemos trabajado nosotros, todo tiene control humano. O sea, se puede delegar una tarea, pero nunca la responsabilidad. Claro, Juli, eso te iba a Eso es decir. un poco La competencia es del operador jurídico, no del algoritmo. Así que aunque el algoritmo te pueda acelerar algo, siempre tenés que controlar porque la decisión es tuya. Exacto, tal cual. Ahí vi que varias personas dicen que tienen que apagar la pantalla por cuestiones de señales, o manéjenlo con tranquilidad. Somos muchos y es verdad que se carga a veces el ancho de banda. Yo de hecho tenía el celular preparado porque eventualmente iba a alimentar internet a partir del teléfono. Por ahora vengo bien, pero cada uno manéjelo como mejor le convenga. Pasamos a los ejercicios, ¿no? El primer ejercicio es conformar, ¿les han llegado o han subido a la plataforma los dos archivitos con los que vamos a trabajar? Los subimos anoche, Sí, si quieren sí, los se los reforzamos enviamos y ahora los los por el chat, subimos por Cel. el chat. Dale. Perfecto, y ahí hay algunos que están haciendo pulgar para arriba, así que bien. Uno de los dos archivitos es un Word, que es una hojita simple, que la van a ver incluso el aspecto hasta pareciera medio desprolijo, y lo que quisimos hacer es emular una situación que fue así de real. Esto fue un desarrollo que hicimos con la jueza Belén Güemes de la provincia de Corrientes, que tiene que ver, los voy a poner en contexto, tiene que ver cuando una persona se acerca a pedir una acción de amparo o sacarla, sí, ese es el primer proveído para la medida cautelar para la percepción de haberes jubilatorios. No importa tanto la temática porque, insistimos, no estamos en un encuentro de derecho. La realidad es que cuando la persona va, le piden algunos elementos para poder avanzar o no avanzar con el trámite. ¿Bien? Entonces, todos esos nombrecitos, esos son nombres de archivo, es un recorte, el archivo Word es un recorte, es un print de pantalla de una carpetita amarilla de Windows, ¿no? Todo eso, incluso si se fijan, termina la extensión del archivo, es la extensión del OpenOffice, porque tenemos la ley de software libre que funciona en muchas jurisdicciones del país. Entonces, tal cual como recibimos los archivos, nosotros hicimos este print porque nos parecía importante utilizarlo para estos fines. Porque así, como los recibimos, nosotros pudimos armar el árbol de decisión que después se transformó en el software de gestión que usa la doctora Güemes. Entonces, la idea es que ustedes, a partir de la lectura de cada título de archivo, puedan conformar un árbol de decisión. Ese es el objetivo de los próximos 15 minutitos. Que puedan conformar un árbol de decisión. Les doy un poquito más de contexto. Creo que hay una sigla que se llama IPS.
significa Instituto de Previsión Social. O sea, no es relevante saber qué significa IPS, porque acuérdense aparte que la máquina no entiende de derecho. O sea, entonces no es relevante, pero como suelen preguntar qué significa IPS, entonces lo aclaramos. Intenten, con todos estos archivos, tratar de hacer un árbol. Juli, lo hacemos acá o vamos a sala grupal, ¿cómo te imaginas? Yo digo para eficientizar un poco el tiempo, que cada uno lo pueda trabajar y después lo compartimos. Genial. O sea, quien tenga ganas de exponerlo, el que lo hace digital puede compartir pantalla, el que lo hace a mano puede acercar la hoja. Sí, después lo podemos compartir en la aplicación. ¿Querés hacer el kickoff del primer empuje del árbol para que es sábado? Tirate un spoiler mini. El primer empuje del árbol, fíjense que visualmente, esto es casi intuitivo, la primera gran ramificación, quiero que me lo validen ustedes, porque yo quizás estoy un poco sesgado, ¿no? Pero la primera ramificación se ve, pero para mí con mucha naturalidad. Y acá ya Andrea está respondiendo. Dice Estado / IPS. O sea, fíjense que hay una primera gran ramificación que sería solo al IPS o al IPS y al Estado. Moira dice que sí, como que aprueba esto. Entonces, ahí ya tenemos como la gran primera ramificación. A partir de ahí identifiquen diferentes elementos que le piden a ver si pueden armar el árbol. ¿Les parece? Bueno, entonces son las 10. Sí, ahí vamos. Bárbaro. Son las 10 a las 10 y... Sí, a las 10 y 10 ya empezamos a preguntar, 10 y 12, ¿quién lo puede tener? Ok, nos vamos en silencio, ponemos sala, bárbaro. Robert, ponés música de fondo y en 10 minutos volvemos. Perfecto. Con cámara prendida o apagada, como quieran. Bueno, tuvimos estos 10 minutos, o sea, es para, digamos, no piensen tampoco que nosotros cuando armamos todo el árbol, si bien es un árbol simple, no es que lo estuvimos haciendo en 10 minutos, así que, digamos, la idea acá que entre todas las personas presentes podamos ir viendo, aunque sea algunos esbozos de algunas ramificaciones, ¿no? Así que anímense, como les decía antes, quien tenga ganas, quien lo haya hecho en computadora, puede compartir pantalla, quien lo haya hecho manuscrito, lo puede acercar, nosotros pondremos la vista como para ver solo a esa persona. ¿Querés, Juli, podemos tener un minutito si alguien quiere levantar la mano y hacerlo así? Obvio. En público le habilitamos micrófonos. Yo siempre digo, a mí me encanta esta parte, porque es como la menos glamorosa de la IA, ¿viste? Cuando te dicen, che, vamos a hacer IA o Machine Learning, y todos dicen lo que vos decías al principio, tiro los datos y me vuelve todo automatizado, y vos decís, para, empiecen a arbolar las actividades, las tareas, y después, ¿qué tipo de documento? Ah, esto era, y sí. Pero lo que tiene muy interesante el proceso es que uno empieza sin tecnología a pensar cómo hace las cosas. Arbolar siempre sirve, aunque no tengan plataforma ni desarrolladores. Háganlo como ejercicio cotidiano de las cosas que hacen y piensen si todo eso que hacen, alguna etapa la pueden cambiar, la pueden mejorar. El arbolado para mí es fantástico. Es repensar en equipo las etapas y las tareas, ¿no? Ya tenemos Mario, a Malena con micrófono. Sí. Gracias, Viviana. No, que en línea con eso, rapidito, en el área, Francisco, que es uno de los colaboradores que se formó como capacitador, como programador trabajando con Mati, hoy es un programador junior, diseñó un algoritmo en Python que lo que hace justamente es, a partir del Machine Learning, segmentar entre documentos. Estos documentos que segmenta, para entrenarlos, primero tiene que haber un entrenamiento y quien primero los tiene que segmentar es el ser humano, para después poder darle la orden a la máquina de que empiece a entrenar. Entonces, por eso, sobre todo cuando trabajamos con Machine Learning, con aprendizaje supervisado. Entonces, por eso decimos que si nosotros queremos enseñarle a alguien a correr antes de que sepa caminar, vamos a estar en problemas. Y esto es un poco lo que decía Mario, tratar de encararlo desde el primer momento.
Así bueno, que los dejo. Malena y después Manuel y María, fíjense, si hay que agregarle a lo que le dijo Malena, les vamos habilitando el micrófono. Malena, Emanuel y después María. María Luisa. Yo no sé si hice todo lo que tenía que hacer. Me encanta la idea del arbolado. Lo primero que hice fue listar los inputs, ¿no? Actor, demandado a Estado, demandado a IPS, último recibo de haberes, constancia de actualización de haberes, medida cautelar con memorial. A eso me imagino un cuadradito para que uno le vaya poniendo un clic, ¿no? Está. El actor, me imagino, yo me crié con el Lex, el Lex Doctor, entonces le puse al lado campo puntero para ingresar el dato del nombre del actor, que es alguien que no está en mi base de datos, ¿no? Entonces, al actor tendría un campo puntero para ingresar. Demandado Estado y demandado IPS, yo lo tendría que ya tener, digamos, en una base de datos, dado la reiteración del tipo de proceso, ¿no? Imagino. Que es un proceso normal que se demanda al Estado y que se demanda al IPS, o sea que yo tendría una base de datos predefinida de quiénes son mis usuarios dentro de este sistema, ¿no? Entonces, mi árbol, cuando cliqueo las 6 opciones, o cliqueo 3, o cliqueo 4, o 5, no sé si se llega a ver, porque lo hice manual porque tengo problemas con la computadora. A ver, acércalo a la camarita, acércalo a la parte de tu cámara. Ahí va. A ver cuando hagamos foco. O sacar el efecto del... Sacar el efecto del iluminado. Que la resolución inicial está desplegada en 6 partes, conforme los 6 puntos iniciales identificados. Bien. Entonces, con la resolución, a medida que yo voy cliqueando en la primera, esto está, es como tildando, un checklist, ¿no? Esto está, en la resolución inicial se me tiene que ir desplegando todos los compartimentos de decisión que corresponde a que se haya cumplido el requisito. O no. Clarísimo, Malena. Hay algo que dijiste al principio que me pareció muy interesante, todo me pareció interesante, pero hay algo que me pareció clave, que lo primero que hiciste fue hacer un raconto de los elementos o de las variables, algo así dijiste, y las nombraste incluso, que identificaste algunas cosas. ¿La repito? Sí. Actor, demandado Estado, demandado IPS, último recibo de haberes. Sí. Constancia de actualización de haberes, medida cautelar con memorial. Y a eso le puso al lado un cuadradito para que el que chequea la demanda o la documental vaya cliqueando, haciendo un clic. Esto está, esto no está. Y si lo deja sin cubrir, es que no está. Si eso no está, en el siguiente paso, que es la resolución con los 6 clics, o sale completa o sale parcial. Perfecto, clarísimo, Malena. Acá ya, antes de que hablen, tienen levantado la mano Aníbal y María Luisa, de los que veo yo, pero bueno, Mario y el equipo... Hasta ahí puedo imaginarme. Después, las siguientes etapas, me perdí. Martín me habló de 4... Sí, perdón, Malena, sí, dale. Perdón. Dale, perdón. No, que Martín habló de 4 y me parece que llegué a 2. Bueno, acá hay gente que está repreguntándose, pero ¿así sería un árbol, sí o no? Y lo que hizo Malena es justamente la parte previa al árbol de justamente identificar todos esos elementos que después van a ser los nodos decisorios. Así que esto que acaba de decir Malena, por más que no haya dibujado con forma de árbol, son los inputs para poder arbolarlo. Así que le damos la palabra a, no sé, el orden que habías establecido, Mario. Está Emanuel, María Luisa
Y si después llegamos a Andrea y Aníbal. Bárbaro. Bueno, hola, yo soy Emanuel. Yo hice un árbol que lo puedo compartir con pantalla. Me fijo si me pueden habilitar, porque lo hice en Word. O sea, agarré el Smart Art de Word. Habilitalo, a ver. Está bien. Pone cojos. Y está bueno se me fueron planteando varias cosas, así que ahí está. Ahora en instantes lo van a ver ya. Ustedes me van a avisar. No sé si ahí se ve la pantalla. Ahí se está comenzando a ver, Emanuel. Ahí está, ahí se ve. Ahí estás. Bueno, quería comentarles que lo que hice en primer término, a ver si acá puedo mover flechita, bueno, le llamé documentación a revisar, porque en realidad lo que hace estos documentos es para iniciar un expediente, pero no sabía cómo poner el nombre inicial. Documentación a revisar que puede pasar por solamente el organismo de previsión o solamente por el Estado. ¿Bien? A partir de ahí, ¿qué puede hacer? El organismo detecta si está completo o incompleto. ¿Bien? En caso de estar completo, lo dejé solito. Y en caso de incompleto, y acá acá identifiqué que hay más de una forma. ¿Por qué hay más de una forma en el incompleto? Porque hay 3 elementos que definen si está, mejor dicho, para que esté completo tiene que contener 3 elementos el documento que se revisa, ¿no? Los 3 elementos que tiene, y esto es un poco de los inputs que se hablaba, ¿no? Es el último recibo de haberes, la actualización y el memorial. Entonces, ¿qué puede pasar? Que falte un elemento, que falten 2 o que falten 3. Bien, para eso me pareció más fácil y más didáctico separar. Falta el último recibo de haberes previsional de la actualización. No sé, faltó solo el de haberes, faltó faltó la actualización, o solo faltó el recibo, o faltaron ambos. Y en el caso de memorial, solo falta el memorial, solo falta la constancia, o solo falta el último recibo, o faltan los 3. Bien, por eso digo, estas formas puede suceder pensada en el elemento, o sea, como más genérico, pero lo pensé de ese lado. Y para el caso de IPS y Estado, sucede la misma situación, ¿no? Claro, es simétrico. Esto es, digamos, simétrico con respecto a la primera parte, ¿no? Bien. Así que dejo de compartir para escuchar. Perfecto, Manuel, muchas gracias. Bueno, fíjense que, estás recibiendo muchas felicitaciones, ahí estaba leyendo el chat. Fíjense que Malena identificó los inputs, Manuel con esos inputs lo arboló de esta forma. Veo que por lo que dijeron varios lo hicieron así. Rápidamente, a ver si podemos, un par de personas más pueden comentar. María Luisa y después Andrea. Sí, bueno, buen día. En realidad yo tomé 3 puntos. Una, en realidad la demanda, si es un amparo, entonces puse sí, no. Si es sí, si es de recomposición de haberes jubilatorios, entonces voy a poner sí. Después pasamos a sujetos pasivos, si es contra el IPS nomás, o sea, si tiene un solo demandado, o 2, si tiene 2 demandados, el IPS y el Estado. Después, por ejemplo, el segundo sería, pide cautelar, sí o no, y en el caso que fuera sí, ahí las preguntas, digamos, si presentó memorial para la formación del incidente de medida cautelar. Y después el tercer punto con respecto a la documentación. ¿Trajo el haber previsional, sí o no? 2, trajo, digamos, la actualización del haber previsional, sí o no, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería. Y después el cuarto sería, digamos, en base a todo lo que fue completando la persona, lo que tira al sistema, ¿no? Como conclusión. Claro. La demanda es un amparo previsional contra solamente, por ejemplo, el IPS, trajo documentación completa si está todo. La demanda es solo contra el IPS, le falta, por ejemplo, tal documentación. Es con medida cautelar, sin medida cautelar, por ejemplo, ¿no? Y en el caso que fuera con medida cautelar, si le falta, por ejemplo, el memorial para la formación, sí o no, por ejemplo. Perfecto. Fuera contra los 2 sujetos pasivos, entonces es contra el IPS del Estado, y, por ejemplo, si está completo, si no está completo, si es con formación de incidente cautelar o no, y eso, digamos, que lo arrojaría solo el sistema como conclusión si es una vez que hace la lectura de todos estos datos previos, ¿no? Bárbaro. Acá por el chat te están poniendo que jugás con conocimientos con María Luisa, y es verdad, pero lo importante, ¿Cómo? lo más... ¿No escuché?
Que se nota que tenés conocimiento jurídico, te están poniendo por el chat. Y algo que aportó Luisa... Muestro si querés mi cuadrito. Mi cuadrito era como esto, ¿no? A ver, sí, está bien. Es como, bueno... Perfecto. Sí. No, y dijiste algo que es importante. Todo ejecución, No. y tenemos, digamos, sí, amparos, y sí, de actualización previsionales. Entonces, la verdad que sí, son los ítems, sí, la doctora Belén Güemes, sí, que están en el contexto. Y además, cuando empecé a hablar, yo dije que los verdaderos conocedores de la temática son los más aptos para ser las personas más aptas para hacer este tipo de trabajo, y esto es un claro ejemplo. Cuando nos diste cuando nos diste, yo pensé que nosotros teníamos que hacer, y yo como estoy en trabajo ejecutivo, empecé a hacerlo, digamos, la demanda de ejecutivo, ¿qué tipo de título? ¿Es de consumo, no es de consumo? Lo empecé a pensar, pero en realidad era... Ese es el objetivo del encuentro, que cada uno pueda pensar en sus respectivos trabajos. Acá algo que agregó Luisa, que no se había dicho, es que sea lo que haya traído y lo que no haya traído, siempre va a haber una respuesta judicial. Después, seguramente, no es lo mismo traer todo que no traer nada, la respuesta es otra, por eso es que hay un árbol. Pero alguna respuesta va a haber, por eso es que cada documento termina siendo una respuesta en sí misma. Pasemos a alguna otra persona más, a ver si... Mira, sigue Andrea y Aníbal. Yo te diría, si te parece, Juli, que es cómo lo hicieron en realidad, si hay algo más que el resto no ha aportado. Exacto, exacto. Hola, yo en realidad quería comentarles que soy el juzgador contencioso 2 de la doctora Belén Güemes. Entonces, como que ya viví el proceso, ¿sí? Bueno, y entonces nosotros primero vemos quién es el demandado. Esto se dio en los procesos de amparo de jubilados cuando solicitan el pago del 82% móvil. Entonces, miramos a quién demanda y, bueno, nos preguntamos si al IPS o al IPS y al Estado. Y una vez que determinamos el demandado, vemos qué requisitos se cumplieron. Entonces, si están presentados todos o no. En este caso era si trajo actualización de haberes o no trajo, si trajo el último recibo de sueldo o no, y si trajo el memorial para la formación del incidente de medida cautelar o no, y ahí vamos efectuando las combinaciones. Si trajo uno, no trajo los dos, bueno, y vamos definiendo el modelo, que en definitiva va a quedar, y en este caso fueron 16 modelos los que obtuvimos cuando finalizamos los árboles de decisiones. Yo personalmente estuve en la parte de las sentencias. Juli, perdón interrumpiendo. Muy breve porque está buenísima la clase de hoy, tenemos poco tiempo, pero contanos, Andrea, si podés rápido, cómo fue el trabajo después que hicieron el desarrollo, el impacto que tuvo. La verdad que tenemos justo una usuaria de un desarrollo, digo, porque recién nos preguntaban y al final un poco voy a hacer referencia. Empezamos a incursionar durante este mes, les dije la semana pasada, en todo lo que es nuevas tecnologías e inteligencia artificial. Entendemos que es dificilísimo para un montón de los que estamos cursando y sabemos que por ahí no se comprenden algunas clases, pero siempre está la app para que nos comuniquen, para que nos llamen, podemos hacer una clase aparte, ponernos en contacto, pero necesariamente tenemos que hacerla y a los temas complejos los tenemos que abordar. Se lo decimos porque a muchos que nos han estado conectando, Juliana y un grupo más también de que no comprenden, bueno, tenemos material para ayudar. Así que contanos, Andrea, ¿qué les pasó como organización, como comunidad judicial cuando empezaron a usarlo? La verdad que la experiencia fue muy buena porque en realidad tuvimos muchísimos tipo cataratas de amparo de este tema. Entonces, no se tardaba tanto, tipo alrededor, hicimos mediciones también para ver el tiempo de cuánto se reducía. De una sentencia que, por ejemplo, te tomabas el tiempo a 30 minutos, logramos hacer en 2 minutos, aplicando el Prometea. Así que la reducción del tiempo fue... Perdón, de 30 minutos a 1, a 2. A 2, 3. ¿Por qué? Bien. Porque tenés que responder las preguntas. ¿Demanda IPS o Estado? Bueno, vos vas tocando un botón y respondiendo a las preguntas. ¿Por qué ley se jubiló? Por la 4917, por la 3295, vos le apretás 4917. ¿Hizo reclamo o no hizo reclamo? Sí, hizo reclamo. ¿Qué fecha? Le pones la fecha. ¿Y el abogado solicita regulación de honorarios o no?
¿hay pericia o no hay pericia? Y vos vas poniendo sí, no, Y y te Andrea, tira el modelo. ¿han tenido que corregir errores, falsos positivos, falsos negativos, al principio o ya no? No, por ahí el que nos reasistía era Matías Puig, que nos conoce porque, bueno, era nuestro punto de apoyo, y por ahí era, por ejemplo, lo mínimo, cuando la parte de los decimales, cuando regulábamos honorarios a los peritos o a los abogados, la parte de las comas y los puntos del monto del honorario, pero bueno, es mínimo, pero en sí el cuerpo de la resolución de la sentencia no tuvo fallas. No la encontramos. Excelente. Buenísimo. Gracias, Andrea. Juli, ¿queda alguien más? Aníbal, el último que tiene Aníbal, la mano. si rápidamente querés complementar con algo, Aníbal. Aníbal es nuestro techi mendocino, así que y está en gestión. Dale. ¿Qué tal? Buen día. No, simplemente yo quería hacer algo parecido a lo que hizo Emanuel, pero lo hice mucho más rústico. Como me lo imaginé con ese ejemplo que decían sobre una especie de manual de instrucciones para la persona que tenía que analizarlo. Entonces, Claro. algo así Está como bien. una guía rápida. Sí, vos, o sea, el número de modelo, claro, vos, o sea, no lo dibujaste con formato de árbol, pero en definitiva, en función de, o sea, lo hiciste simétrico, por un lado IPS y por otro lado IPS estado. Y en función de lo que trajo, dejó de traer, identificaste el modelo. Entonces, si me voy al modelo 8, es como que faltarían las tres cosas: memorial, recibo y actualización, por ejemplo. Sí, el punto de partida al revés, dependiendo de lo que traía, que me indicara qué modelo usar. El 1 está completo y el 8 está totalmente incompleto. Si les parece, con esto que acaba de mostrar, me está dando el pie para mostrar el árbol cómo lo dibujamos nosotros en su momento y que lo explicó muy bien Andrea, que lo usó en el juzgado. Si me dejás compartir pantalla mía, Aníbal. Sí, para que me salgo de acá si encuentro cómo. Sí. No encuentro el botón de... ¿De dejar de compartir? A ver. Arriba el verde, Arriba, ahí está. Ahí va. Y comparto comparto un segundo para mostrar que en definitiva es un resumen de todo lo que estuvieron haciendo ustedes. Demanda solo el IPS, demanda al IPS o al Estado. Como bien dijo en su momento Emanuel, eran simétricos después, o sea, porque esta era la gran primera división de ramas, pero después es lo mismo. Entonces, ¿trajo memorial para el IMC completo o no trajo el memorial? Después vamos a poner la rama que trajo, si trajo el último recibo de haber o no trajo el último recibo de haber, y la última pregunta es si trajo la actualización de haberes o no la trajo. Entonces, si estamos por esta rama, que era la que ya le puso, Aníbal dijo recién, la 1, trajo memorial, trajo último recibo, trajo actualización, es el modelo 1. Si nos vamos a la rama 8, es justamente que no trajo la actualización, que no trajo el último recibo y que no trajo el memorial para el IMC completo. Entonces, con 4 preguntas solamente que le hacen al usuario, y esto era un poco lo que creo que explicaba Andrea a través de la experiencia en concreto en el juzgado, con 4 preguntas ya tenemos el modelo de resolución, el modelo completo. Por eso que de media hora lo achicaba a 1 o 2 minutos. Esto, más o menos, si uno tiene 2000 documentos de estos al año, estamos reduciendo aproximadamente unas 80 días de trabajo. O sea, ¿no? Porque siempre hay que verlo en cantidades. Esto, digamos, cobra fuerza cuanto más volumen hay. Yo ya pasaría, Mario, no sé qué decís vos, al segundo ejercicio para que podamos hacer antes de las 11. Dale. El segundo ejercicio es el PDF, es un expediente administrativo del ARCEP, que es el ente regulador de la provincia de Córdoba. Específicamente, esto es la gerencia de transporte, que lo que hace es sancionar a empresas de transporte ante algún incumplimiento. Por supuesto, no es lo mismo si no tenés frenos que si no tenías la boletería abierta. Entonces, en función de la falta que cada empresa tenga, la sanción puede ser diferente. El expediente es muy sencillito, es muy sencillo. Lo que nosotros queremos es que ustedes puedan identificar la cantidad de datos variables que hay. Hay muchos datos que se van a dar cuenta que son datos fijos. Si quieren, vayan mirando la primera hoja,
como para dar una pequeña ayuda. Si uno mira la primera hoja del expediente, van a ver que el único dato variable es el número de acta. ¿Por qué? Porque si se fijan en lo otro, lo pueden repetir en todos los expedientes que tramiten. Son lo que se llaman párrafos de estilo. Entonces, lo que necesitamos es que ustedes adviertan cuáles son los datos que van a cambiar de un expediente a otro. Porque esos son los datos con los que después le vamos a preguntar cuáles son estrictamente necesarios que hay que ingresar y cuáles son los que nos podemos ahorrar de ingresarlos. ¿Cómo vamos a darnos cuenta de cómo podemos ahorrarnos de ingresarlos? Aplicando todas las herramientas que vimos anteriormente. Tablas relacionadas, menú de opciones, web de acceso público y demás. Así que ese es el ejercicio. ¿Está claro el ejercicio o hay que repetir algo de la consigna? Creo que sí, Julia. A ver en el chat si alguien lo entiende. Les adelantamos que después en material vamos a compartir el arbolado y el trabajo para que puedan comparar, porque nos están preguntando. Sí, desde ya. Okay. Desde ya que sí. Repetir, Mario, perdón. Repetir, dicen algunos. La consigna es, ustedes van a ver un montón de datos variables, ¿no? Como puede ser el número de acta. Imagínense que cada número de acta es un acta en sí misma. Entonces, hoy si sancionan a, no sé, Chevalier, va a ser una cosa. Si el día de mañana sancionan a Sierras de Córdoba, es otro número de acta. Incluso dentro de la misma empresa, cada acta que se levante, entiendo que es una acta distinta. Entonces, hay datos que son variables y hay datos que son fijos, ¿no? Que son partes de la plancha del documento, como se dice. Por eso habíamos visto modelos predeterminados y demás. Lo importante es que ustedes puedan identificar todos los datos variables del expediente. El nombre de la empresa, por supuesto, es un dato variable también, ¿no? O sea, todos aquellos datos van a ir leyendo los documentos y vayan marcando. Pueden hacerlo con el buscar B también del PDF, pero identifiquen todos aquellos datos. Y los vamos a ir listando acá y después vamos a ver cuáles son estrictamente necesarios agregarlos y cuáles no. ¿Bien? Perfecto. ¿Está entendido? ¿Cuánto vamos, Juli? ¿Cuánto tiempo? Y yo creo que también 10 minutos como para que nos quede tiempo, unos 10 minutos más, 12, para que nos quede tiempo para después hacer la revisión. Vamos hasta las 47 entonces. Bárbaro. Bueno, bárbaro. O sea, sabemos, téngannos paciencia, sabemos que les estamos exigiendo por demás porque en 10 minutos, o sea, el expediente, si bien es simple, es largo. O sea, tiene unos cuantos documentos, hay un dictamen, hay un acto administrativo, hay un recurso, hay notificaciones, hay de todo. Pero como somos muchos y muchas, tenemos la oportunidad, tenemos la posibilidad de que cada uno vaya diciendo los datos variables que hayan encontrado, que crean haber encontrado. Si alguien además los contó, mejor. O sea, si alguien contó cuántas veces se repite, si no, no se hagan, yo no lo dije antes porque no quería complicarlo por una cuestión de tiempo, pero se habrán imaginado que son muchos. Y nosotros, Mati, vos que escribís a toda velocidad, cuando los vayan diciendo, los podemos ir listando. ¿Les parece? Ahí está poniendo, Mati está poniendo... ¿Querés que habilitemos micrófono o lo van poniendo en chat? Sí. No, habilitemos, habilitemos micrófono. Levantan la mano si quieren y les vamos habilitando. Y si alguien quiere escribir, también. Ahí ya está Isabel, ya subió al chat datos variables. Sí, bueno. Ahí no le faltó ninguno. Y mira, te digo, número de expediente, fecha del acta, número del acta, empresa infraccionada, domicilio de la empresa infracción, números de artículos, número de decreto, es reincidente, dato variable innecesario, el valor del litro gasóleo, hubo descargo o no hubo, número de resolución, descargo, tipo, recurso. Yo encontré como dato variable, bueno, van agregando. Si alguien va viendo, María José dice 11, quit, alguno agregan, acta. Quit. Bueno, a ver, ahí 11 variables han encontrado la mayoría. Claro. Isabel levantó la mano, si querés habilitamos, Vivi, o... Ya tiene habilitado. Desmuteate, Isabel. Ahí estoy desmuteada. ¿Cómo estamos?
Es bastante parecido al trámite que se hace en Neuquén de defensa del consumidor. Ajá. Y son los datos que por ahí se tienen en cuenta para resolver la impugnación. En Neuquén el juzgado civil es el que resuelve en alzada las sanciones que aplica la Dirección de Defensa del Consumidor. Y me hizo acordar bastante la resolución y bueno, por eso es que me pareció que estos eran los datos relevantes a los fines de propiciar que se pueda hacer algo parecido a lo que estaban hablando hace un ratito respecto a la posibilidad de generar estas cuestiones previsibles y con modelos, ¿no? Porque son todas iguales, en definitiva. Claro, claro, cambia la empresa sancionada, la infracción que haya cometido, pero uno puede ir modelizando porque hay muchos datos que son los mismos. Exacto, y después vos la estructura del fundamento jurídico de tu decisión es de los párrafos que agregás vos como aporte, ¿no? Pero el dato que te sustenta la decisión lo tenés en el expediente perfectamente. Perfecto. Bueno, esto que está diciendo Isabel, y está buenísimo que lo diga Isabel, que lo trabaja día a día, porque justamente es una prueba más de todo esto que estamos haciendo. Cuando uno lo lleva a la práctica es como lo estamos contando. Y que a veces uno dice, no, pero ¿cómo puede ser que los documentos, los expedientes sean todos iguales? No, no es que son todos iguales. No, no son todos iguales. No son todos iguales, pero quizás con 15 modelos de expedientes y después retocando justamente con los datos variables, lo podemos tener todo mucho más sistematizado. Porque aparte, Julián, vos tenés generalmente cuando hay más de un magistrado, los fundamentos que utilizan los magistrados, viste que el magistrado suele querer reservar esa función jurisdiccional, constitucional que tiene para fundar su resolución, ¿cierto? Que es lo lógico. Pero eso se arma en función de datos que están en los antecedentes que vos tenés para resolver. Entonces, el señor, o sea, por ejemplo, volviendo a lo de defensa del consumidor, ¿no? La mayoría de los expedientes de defensa del consumidor son actos administrativos nulos porque no tienen fundamentación. Están todos iguales. Y generalmente no le dieron oportunidad de ejercer el derecho de defensa a la empresa sancionada. Esto es así como de cajón. Entonces vos decís, bueno, el juez puede querer fundar su decisión de nulidad de ese acto administrativo de una determinada manera. Otro juez dirá, no, yo no decreto nulidades de actos administrativos del Poder Ejecutivo, lo voy a resolver de esta otra forma. Pero esa parte la armás o la generás en función de la característica del magistrado. Pero el dato te lo da el sistema. O sea, en función de los datos que vos tenés en el expediente, son los parámetros que vos podés encontrar para poder resolver en el sentido que ese magistrado decidiría. Luego los fundamentos por los cuales el magistrado decide se hacen en cada caso para cada magistrado. Perfecto, clarísimo, Isabel, clarísimo, muchas gracias por el aporte. Coincido en todo lo que dijo Isabel y eso es un poco el objetivo de todo esto. Vamos a trabajar directamente y Mati lo sistematizó todo lo que ustedes fueron poniendo en los chats y diciendo, Mati lo sistematizó y los ordenó, así que perfecto para trabajarlo más ordenado. Número de acta, fecha de elaboración del acta, número de expediente, cantidad de observaciones del acta, tipo de observación, descripción. Vamos a ir por uno. El número del acta está bien, la fecha de elaboración para mí no es un dato porque cuando vos te metés al sistema, el sistema ya te va a arrojar el dato, te va a arrojar la fecha en función del día que lo estés haciendo, con lo cual eso puede estar automatizado. Número de expediente está bien, cantidad de observaciones si las hay. Tipo de observación, acá creo que salían todas de un decreto del 259, si mal no recuerdo. Acá uno puede pensar tranquilamente en un menú de opciones, por ejemplo, ¿no? Porque las infracciones están todas reguladas en este decreto, entonces uno puede ir eligiendo y colocando las que van. Vamos al cuadro de abajo, que dice nombre de la empresa, quit del demandado, domicilio y nombre y domicilio. ¿Es necesario en un sistema ponerle estas 4 cosas? Les pregunto, ¿o se les ocurre algo? Y la autoridad firmante, agrega Nancy. ¿Es necesario poner las 4 cosas? Nombre, quit, nombre de la empresa, quit del demandado, nombre del demandado, que entiendo que es el nombre de la empresa, vamos a suponer que sean 3, y domicilio.
Quizás después también está la dirección de mail y el teléfono, ojo, porque puede ser que los podemos, a los fines didácticos, los podríamos agregar, teléfono y mail. ¿Hace falta poner todo o se les ocurre que uno puede tener algo como para... Dice, en empresa el quit, dice, alguien dice, van pasando los chats muy rápido, pero alguien sugiere el quit. Lo que entiendo es que a través del quit uno puede tener el resto de los datos. La respuesta es sí. En este caso, en concreto, por eso fíjense que pueden cambiar los casos, quizás es más fácil al revés, por el nombre de la empresa. No sé cuántas empresas de transporte hay en la provincia de Córdoba sujeto a este régimen de controles, pero tal vez, si son, no sé, 50 empresas, para el operador que está cargando, el operador administrativo, es más fácil recordar el nombre de la empresa que recordar el quit. Entonces es mejor entrar al revés, por el nombre de la empresa, y que el nombre de la empresa sea que después, a través de una base de datos, traiga el quit, traiga el domicilio, traiga el teléfono, traiga el mail. Bien. Después, si avanzamos, entonces ahí ya nos estaríamos, si fueran 5 datos variables, ya nos estaríamos eliminando 4. Con poner 1, arrastra los otros 4. Vehículo, dominio del vehículo, chapa del vehículo, se entiende que está bien. El monto, cantidad de VM a aplicar, montos máximos, monto de la sanción, valor del litro. Si el valor del litro estuviese en alguna página, si estuviese en alguna página oficial, uno lo podría traer de esa página, quizás. Entonces, con solamente cargar las unidades de medida, ahí podríamos hacer una multiplicación y estaríamos reduciendo también un dato. Después, bueno, los artículos invocados, el tipo de infracción. Yo la pregunta que les quiero hacer es, y después quiero que Mati pueda explicar este concepto de tablas relacionadas, que siempre lo explica muy bien, por más si nos podemos pasar unos minutitos, Mario, de las 11. La pregunta que le quiero hacer es si ustedes encuentran algún mecanismo para, además, evitar poner el nombre de la empresa o el quit. ¿Alguien encuentra un mecanismo para llegar a la empresa sin poner ningún dato de la empresa? Sin poner el nombre ni el quit. Desmutéense si alguien tiene la idea o si lo quieren escribir por chat. Tener un padrón, sugiere acá Isabel. Bueno, a ver, tener un padrón, en definitiva, si uno tiene una base, si podemos tomar como padrón como sinónimo de base de datos. Página de la FIP, dice María Cecilia. Lo que pasa es que la página de la FIP, ¿cómo yo hago para a través de la página de la FIP? Doy con la... Y acá alguien pone, acá creo que ya alguien dio que dijo patente, y me gustaría que se desmute y lo explique. Daniel Brizuela, de La Rioja. Daniel, ¿te podés desmutear y explicarlo? Ahí va. Angelina. Dale, Daniel. Y Angelina dijo lo mismo. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, me parece que si nosotros tomamos como base el número de patente, la chapa patente, el dominio del vehículo, nosotros podemos extraer ya desde ese dato toda la identificación del demandado, la empresa, que es lo que normalmente nosotros podemos recolectar a partir de ese único dato. Claro, o sea, está bien. ¿Se entiende esto que acaba de decir Daniel? Acá Daniel lo que dice, yo tengo el vehículo, la patente del vehículo, y con la patente puedo identificar que esa unidad está asociada a una determinada flota, y esa flota está asociada a una determinada empresa. Acá Daniel, sin decirlo, asumió un supuesto en el cual yo coincido para este ejemplo concreto, que es que cada unidad está asociada solamente a una empresa de transporte. Daniel asumió el supuesto de que la flota de micros o de colectivos de ómnibus no se comparte entre todas las empresas. Entonces esto es lo que hace relación uno a uno, pero podría hacer relación uno a muchos. ¿Se entiende? Y acá acá le voy a dar la palabra a Mati para que puedas explicar toda esta diferencia, Mati, entre de tablas relacionadas en base de datos, relaciones uno a muchos, uno a uno y demás. Andamos medio cortos de tiempo, pero dale, ¿se me escucha bien? Sí, se te escucha perfecto. Tengo lío con todo abierto. Perdón, Isabel dice siempre que esté correctamente registrada, sí, desde ya, tiene que estar registrada. Pueden alquilar las unidades, dice Violeta. Por eso después siempre hay que verlo en caso en concreto, porque pueden pasar un sinfín de cosas, pero la idea es quedarse con el concepto y tratar de adaptarlo. Mati, todo tuyo. Lo primero para pensar en todo esto es, en bases de datos,
¿cuáles son las entidades con las que trabajamos? O sea, habrán visto que nosotros fuimos dividiendo a las diferentes variables en diferentes conjuntos. ¿Qué son estos conjuntos? Son entidades a las que pertenecen estas variables. Entonces, por ejemplo, yo tengo quit del demandado, nombre del demandado, domicilio del demandado, mail del demandado. Bueno, la entidad en todo esto es el demandado. En este caso, podemos ponerle como nombre empresa o demandado. Esto sería una tabla. O sea, cuando nosotros pensamos en base de datos, estamos pensando en tablas que están relacionadas entre sí. Como bien adelantaron, una de las partes más importantes de la base de datos es tener una clave primaria o algo como identificar a cada uno de los elementos que tenemos, cada una de las entradas. Por hábito se pone, por ejemplo, una columna que tenga el número de entrada y listo. En este caso se podría usar, ya que sabemos que va a ser irrepetible, el quit. O sea, ¿para qué necesitamos esto? Para hacer que cada fila de la tabla sea individualizada. Entonces yo ya sé que la primera entrada es RCEP, la segunda entrada es una empresa que no es RCEP. Se entiende, no hace falta que escriba todo. Y el mail. Con esto ya tenemos una entidad. Es muy importante que cada fila represente una única entidad y que una entidad no se repita. O sea, RCEP no debería estar en más de una fila. O sea, este quit nunca debería repetirse. ¿Qué podemos hacer? Podemos crear otra tabla que tenga otra entidad. Por ejemplo, un vehículo. Entonces yo creo acá al vehículo. ¿El vehículo que va a tener? También va a tener su ID, va a tener su chapa, va a tener su dominio. Por ejemplo, el dominio lo podría poner, tener un modelo. Y entonces, ¿qué tengo? De vuelta, un identificador de cada uno, un dominio que va a ser irrepetible. O sea, salvo que tengamos un robo de patentes o algo, no debería haber más de un auto con la misma patente. Esa es la mía, me salió de adentro. Y después, bueno, tenemos todos los datos del vehículo. O sea, ya tenemos dos entidades. Tenemos por un lado el vehículo y por el otro lado tenemos la empresa. Ahora, si la queremos relacionar, ¿cómo podríamos hacer? Ya Juli igual lo adelantó bastante al principio de la reunión de hoy. ¿Cómo harían? Si alguien maneja base de datos. Ahí te dicen vinculando, ID. ID, dijo Verdián. Perfecto, ¿qué puedo Buscan hacer? B más ID. Puedo, en el caso de que cada empresa tenga, o sea, que cada vehículo pertenezca a una única empresa, poner a qué empresa pertenece como un atributo del vehículo. Entonces al vehículo le pongo empresa ID, o sea, identificador de la empresa a la que pertenece. Y acá puedo poner, bueno, este pertenece a la empresa 1, este pertenece a la empresa, perdón, a la 2, a la 1, a la 3, o si hubiéramos elegido, por ejemplo, el quit de la empresa, podemos poner empresa quit. Y así es como voy identificando a qué empresa corresponde cada vehículo. Entonces, por eso, cuando decíamos, bueno, a partir de la patente del vehículo podemos tener la empresa, es porque, bueno, tiene, por ejemplo, la patente AA123, a partir de esto tengo el quit de la empresa a la que pertenece, y a partir del quit de la empresa tengo todos los datos del demandado. Esto es en el supuesto en el que tengamos una relación uno a uno. Puede haber casos en los que no es nuestro supuesto, pero que una empresa tenga autos compartidos con otra empresa. O sea, tal vehículo puede pertenecer a la empresa 1 y a la empresa 2. Ahí se les ocurre cómo podemos hacer. Eso es lo que sería una relación muchos a muchos. O sea, un mismo vehículo y una empresa pueden tener, ser compartidos entre sí. Si a alguien se le ocurre o alguien sabe. Ahí te ponen una tabla intermedia que tenga datos únicos, relacionar ambas. Perfecto, la verdad es que spoileamos todos. Se puede hacer una tabla intermedia, que es la que se llama la tabla pivote, que es la que hace la relación muchos a muchos. Entonces yo puedo crear... Ahí, perdón, levantó la mano Sabrina, si le querés habilitar. Sí. Dale, Sabrina, sí. Dale. Sí, Sabrina. O a lo mejor me parece que ya no. Está bajada, no la veo, pero igual te ok. puede activar. Dale, siga. ¿Yo? Sí, dale. Entonces puedo hacer una tercera tabla que sea, por ejemplo, vehículos de empresa. Yo voy a tener en esta tabla, voy a tener, bueno, un identificador, como siempre, para individualizar cada una de las filas, y después un identificador de empresa y un identificador de vehículo. Entonces puedo tener quit ID
y, empresa quit, y puedo tener, por ejemplo, vehículo dominio o vehículo ID, y acá ya empiezo a relacionarnos con una. Entonces, puedo tener dos empresas, por ejemplo, que tengan el mismo vehículo. Y así, simplemente agregando entradas en esta fila, puedo decir, bueno, tal vehículo se relaciona con tal empresa. Y así puedo hacer una relación muchos a muchos. En este caso, ¿por qué no funcionaría lo de a partir de la patente? Saber la empresa, porque puede haber más de una empresa. Para que eso funcione, sí o sí tiene que haber una relación uno a uno o uno a muchos. Que cada vehículo tenga únicamente una empresa. Perdón por la velocidad, pero esto es prácticamente la base de cómo haces una tabla relacionada. Si alguien tiene claro, y este Mati es el input para que después, Mati cuando programa una base de datos, que lo puede hacer en SQL, bueno, hay Elasticsearch, digamos, hay diferentes técnicas para programarlas, pero es importante que quienes no somos programadores podamos entenderlo conceptualmente, porque de pronto, si uno le explica bien, o sea, al manejar bien los datos, al entender bien de manera holística cómo opera todo este esquema que estamos pensando, al programador ya casi que le entrega conceptualmente la base de datos armada. Si logra hacer al menos esto que esbozó Mati acá con un Excel, ya para el programador, en vez de ponerse a estudiar y hacer 200 preguntas, dice, bueno, ya está, todo este análisis me lo hiciste vos. Ahora déjame que yo me encargo de ponerlo en SQL, en Elasticsearch, donde sea, y hacerla funcionar. Pero es importante que como usuarios podamos entender esto, que es un ejercicio que no es fácil. Yo no lo aprendí como abogado, lo aprendí como licenciado en administración. Por eso es que nos parecen importantes poder transmitir estos conceptos. Sí, Juli, en esto te querría agregar, ya parándome del lado del programador, todas las herramientas que mencionaste, para mí serían documentación, y la verdad es que si me entregan todo esto, yo estoy en Disney. O sea, lo único que faltaría es ponernos únicamente de acuerdo en la interfaz visual y ya puedo empezar a hacer el desarrollo. Ahora, si me entregaran todos los documentos, por ejemplo, y me dijeran, fíjate qué haces, y yo tengo que hacer un sistema, estoy bastante al horno. Acá en Derecho, bueno, pues todos tenemos contacto con el derecho y como que lo tenemos muy naturalizado, muy incorporado, pero me imagino, por ejemplo, si me pasaran planos de arquitectura. Tengo cero idea de arquitectura y me dicen empezar a relacionarlos o empezar a sistematizar. ¿Qué hago? No sé, cuento la cantidad de habitaciones, no tengo idea. Cero idea tengo. Entonces, más o menos es lo que se encontraría un programador si ve cosas de derecho. O, por ejemplo, bueno, lo que hiciste también del arbolado, para mí es muy importante para poder llegar a las etiquetas. Vos me podés decir, bueno, si pasó todo este caminito, pertenece a tal tipo de documento, o pasó todo este camino, pertenece a tal tipo de documento, yo ya tengo un montón de documentos que sé que son. Y ahí puedo empezar a hacer un sistema que trate de clasificar solo, porque vos ya me diste el input de antes. Si, por ejemplo, yo quisiera hacer un algoritmo que clasifique solo, se puede. El tema es que, bueno, primero en el Poder Judicial no lo recomendaría, y segundo, que el algoritmo va a clasificar por lo que se le cante. Por ahí termina clasificando por el estilo de escritura del juez. Y termino teniendo un algoritmo que te dice, bueno, ¿qué juez escribió esto? Por ahí te sirve, pero estando en la firma no creo que te importe mucho ese dato. Por eso es tan importante también el etiquetado, tener todo hecho de antemano. O sea, yo creo que todos estos ejercicios son buenos en sí mismos, independientemente de un programador, pero si después a esto le das un programador, le estás dando muchísima potencia para que empiece a trabajar. O sea, puedes darle resultados mucho más rápido. Perfecto. Yo de mi parte no tengo más para decir, solo que agradecerles la presencia a todas, a todos, a Celina, a Mario y todo el equipo que organiza todo esto, que la verdad que es fabuloso porque hay más de 200 personas un sábado a la mañana. Nosotros lo hacemos con mucho gusto, la verdad, y me parecen espacios fantásticos porque estos conceptos, cuando empezamos a incursionar en todo esto, nos dimos cuenta de que al abogado quizás no tuvo la posibilidad de aprenderlos en otros espacios, pero le gusta trabajar con esto y aplicarlo. Así que me parece que es enriquecedor. Mario, Genial. de nuestra parte, no tengo más para decir. Mati, Juli, Mati, la verdad que les dije, empezamos un mes complejo de temas interesantes, pero creo que tenemos hoy, en honor a ellos, en muchas y muchos de ustedes que son docentes y profesores, también en el Día del Profesor, y la capacidad que muchas y muchos de ustedes tienen, y Juli y Mati lo han demostrado, de poder demostrar temas
complejísimos del modo más pedagógico y accesible posible. Queríamos traer estos temas porque entendemos que es parte de la agenda que tiene que ir construyendo una comunidad de innovación judicial, repensar los procesos, repensarlos lógicamente y a partir de ahí empezar a hacer desarrollo, metodologías, software que están al alcance, aunque parece muy lejano, están al alcance y como vieron recién en la misma comunidad, algunas y algunos ya lo están usando, así que nos pareció muy importante, muy referente. Mati, Juli, la verdad que mi cariño, mi admiración de siempre. Matías, te nos fuiste, volverás mejor, o doble o duplicado. Juli también, ambos en la tarea de la función pública, ahora Matías en el sector privado, pero también aportando a Argentina desde una empresa líder como Mercado Libre. Bueno, les dije, genial la clase de hoy. Recuerden, miércoles que viene no les damos Día del Estudiante, tenemos una clase fantástica. Sí, el sábado no va a haber nada, así que ahí descansen. Recuerden, les vamos a tirar algunas consignas. Los trabajos, tanto de Julio de Mati que hicimos hoy, los vamos a compartir en la app de Human y en el campus. Así que bueno, qué decirle, que descansen, buen fin de semana de vuelta. Vamos Mati. con los aplausos, Mario. Sí, obvio, vamos con los aplausos. Son nuestro Coldplay de la IA y del Machine Learning, la cancha llena. Bueno, genial, de vuelta, un fuerte abrazo, gracias por estar un sábado a ambos, a toda la comunidad también. A ustedes no les queda otra, tienen que estar. Nos vemos miércoles que viene, 18 horas, nos despedimos de vuelta con otra canción creada por la IA, en este caso con la base de datos Kurt Cobain. Así que disfruten, critiquenla, pasa cosas que están empezando a transformar nuestra humanidad.